con el ejercicio número 17, que es el que tiene que ver con derivación logarítmica. Ustedes estuvieron trabajando con Claudia en la clase anterior, los ejercicios previos a esos, así que hoy vamos a arrancar con el 17. Bueno, el ejercicio número 17 entonces tiene que ver con un método de derivación que llamamos derivación logarítmica. Este método o este procedimiento es un método que vamos a utilizar para derivar un tipo de función particular, que es aquella función que sea del tipo exponencial. Me mata que hablan cuando me hacen reír. Que hablan en el chat mientras yo explico. Sí, puede ser, chicos. Hoy anduvo más o menos la conexión, la verdad, porque en la clase anteriores también pasó. Así que puede ser que de a ratitos vean la señal baja, porque ya en alguna de las otras clases. Esperemos que no pase mucho. No hay problema. ¿Qué pasa? Es como hablar en clase. Tiene miedo. Díganselo en la cara. Ailén, te extrañaba ya. Hacía rato que no aparecía. Yo también. Bueno. Bien, este método, que es el método de derivación logarítmica, sirve para derivar funciones exponenciales. A ver, algunas funciones exponenciales se pueden derivar aplicando la regla de la cadena. Por ejemplo, si yo tengo la función e elevado a la x cuadrado más 1, es una función exponencial, pero se puede derivar también aplicando la regla de la cadena. Este procedimiento es para aquellas funciones que son exponenciales y en las cuales no puedo aplicar esa regla, ¿no? En particular, todas las funciones exponenciales cuya base no sea el número e. ¿Sí? Ustedes tienen ahí en el ejercicio 17, vamos a hacer un par. Vamos a hacer primero la del punto b, que es la función igual 3x menos 4 elevado a la x más 1. Hola, profe. Buenas. Para estudiar para el parcial, Bien. está la guía, ¿no? ¿Hay alguna guía como para ir practicando y esas cosas? ¿Alguna otra? Para el parcial, las guías que están ahí subidas en el aula. Que hasta ahora, por el momento, estamos trabajando con la guía número 3. Sí, pero quería saber si había alguna otra parte. Ah, no. Están las guías y dentro de cada guía, al final, hay unos ejercicios que se llaman integradores, que son ejercicios que hemos sacado de parciales que ya hemos tomado. Pero no más que eso. Listo, gracias. De nada. Bueno. ¿Los ejercicios integradores son obligatorios hacerlos? No, obviamente no. Los TP no son obligatorios ningún ejercicio hacerlo. Ok, listo, profe, gracias. De nada. Bueno, tenemos entonces esta función. Fíjense que esta función es una función exponencial, porque la x está en el exponente, pero no tiene como base al número e. Por lo tanto, no se puede derivar aplicando la regla de la cadena. Y vamos a tener que recurrir a este método. Este método es un método bastante simple, es muy procedimental, eso significa que hay que aplicar una serie de pasos que son siempre los mismos. El primer paso que vamos a aplicar para resolver esta derivada es aplicar logaritmo natural tanto de un lado de la igualdad como del otro. O sea que en primer lugar aplico logaritmo. Siempre logaritmo natural y siempre de los dos lados. Logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de todo esto.
Bueno, el logaritmo se aplica porque si ustedes se fijan del lado derecho, voy a poder aplicar una propiedad de los logaritmos. ¿Qué pasaba cuando yo le aplicaba a algo que tenía una potencia o un exponente, le aplicaba el logaritmo? ¿Qué se podía hacer con ese exponente? 1 dividido... no me acuerdo qué iba abajo. Si iba todo o iba todo sin el logaritmo, ¿no? O Claro, el bien, lo que exponente, se no, no hacía sé. es, todo el exponente se podía bajar multiplicando acá adelante. Esa es una de las propiedades de los logaritmos. X más 1 por el logaritmo de la base. Entonces, en realidad uno aplica el logaritmo precisamente para poder bajar ese exponente que está en el denominador. Bien, así que acá vamos a poner que aplicamos propiedad del logaritmo. Siempre la misma se aplica, ¿eh? No es que me tengo que acordar de alguna otra. Siempre esa, es la única que va a aparecer. Bueno, una vez que apliqué la propiedad del logaritmo y bajé el exponente, lo que tengo que hacer es derivar de los dos lados de la igualdad. Hacer la derivada, tanto de la función que está a la derecha como de la función que está a la izquierda. Derivo a ambos lados. Bueno, del lado derecho, claramente ustedes van a ver que hay una multiplicación. O sea que para poder derivar esta multiplicación hay que aplicar obviamente la regla de la derivada de un producto. Del lado izquierdo tenemos el logaritmo de y. Y cuando la función aparece o interviene la variable y, tenemos que derivar esa función de manera implícita, que es la derivada que ustedes vieron anteriormente a esta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a arrancar primero por el lado izquierdo. ¿Cuánto me da la derivada del logaritmo de y? A ver, me da 1 sobre y Por I prima. por y prima. Exactamente. 1 sobre y por y prima, porque derivo en forma implícita. Bien, del otro lado, como dijimos, a ver, de ese lado va a quedar siempre lo mismo, porque como siempre tengo la y sola y después le aplico el logaritmo, la derivada del lado izquierdo va a ser siempre la misma. ¿Cómo derivamos del lado derecho? Tenemos una multiplicación. ¿Cómo derivábamos las multiplicaciones? A ver, derivada del Derivada del primero. primero por el segundo, Bien. Por el segundo más siempre. La el derivada primero Bien. por la Más el derivada del primero segundo. como está por el segundo derivado. Perfecto. Esa es la derivada del producto. Bien, entonces, derivada del primero es 1, porque es 1 más 0. Por el segundo, ¿cómo está? Más el primero, ¿cómo está? Por Por 1 el sobre, segundo derivado. ¿Cuánto me da el segundo derivado? 1 sobre 3x menos 4. 1 sobre 3x menos 4 y falta algo. Ah, no, más 4 o menos 4. Ah, porque Ah, yo no sé, arriba ¿qué era? está. ¿Menos 4? Menos 4 Ah, creo era que era, menos. sí. Sí, Acá así lo que puse el de mal. arriba es. Ahí está. Bueno, acá cuando derivamos el logaritmo de 3x menos 4, la derivada es 1 sobre 3x menos 4, pero nos falta derivarlo de adentro después. Nos falta derivar 3x menos 4. ¿No? ¿Cuánto es la derivada de 3x menos 4? 3. 3. Porque tengo que hacer como una regla de la cadena ahí, ¿no? Para derivar ese logaritmo. Bien, derivamos de los dos lados como corresponda. Del lado izquierdo en forma implícita y del otro lado como se pueda. O sea, si hay un producto, derivaré un producto. Si puedo hacer otra cosa, derivaré de la manera que se pueda. Bueno, podemos acomodar un poco esto que quedó acá. No demasiado, pero bueno. A ver, tenemos 1 por este logaritmo, me queda el logaritmo. Y en el otro término, todo lo que está acá arriba se puede multiplicar. O sea que le voy a poner, voy a hacer la distributiva ahí con el 3, 3x más 3 dividido 3x menos 4. Si ven que hay algo así lógico que se puede acomodar, lo acomodan ahí.
Bueno, una vez que hicimos la derivada, lo que nos faltaría hacer es despejar y', que es la derivada, ¿no? La función que queremos encontrar, la función derivada. Para despejar y', lo único que tengo que hacer es esta y que aparece acá abajo, dividiendo, pasarla multiplicando del otro lado. O sea que me va a quedar que y' es igual a toda esta expresión, al logaritmo de 3x menos 4, más 3x más 3 sobre 3x menos 4, todo esto por y. La y que estaba dividiendo, la paso multiplicando para allá. Y una vez que pasé la y multiplicando, para terminar de escribir esta derivada, lo que tenemos que hacer es ponerle a esa variable y su valor inicial. Es decir, ¿quién era la función y? La función que estamos derivando, la que teníamos al principio. 3x menos 4 elevado a la x más 1. Exactamente. Le ponemos su valor y ahí termina esta derivada. Sí, señor. Disculpa, pero después podrías hacer uno más, así como un ejemplo, porque no entendí muy bien, me perdí en una parte. Sí, claro, iba a ser otro igual. No te Dale, preocupes. gracias. De nada, de nada. Bueno, a ver cómo era la función entonces. 3x 3x menos 4 elevado a la x más 1. a la x más 1. Bien. Ese es el resultado final. O sea, es la expresión de la derivada. Fíjense que en el único lugar donde uno se puede equivocar es donde derivan. Es donde tienen que hacer, donde hicimos esa derivada del producto, por ejemplo. Pero después los pasos son siempre los mismos. Así que eso es algo positivo para esta expresión, para esta derivada. Profe, en el Bueno, a último ver. paso reemplazaste Señor. ahí por la función original. Sí, nada más. Exactamente, le puse ahí el valor original, digamos. Porque en realidad Gracias. y es esa función, ¿no? Bien. Bueno, y vamos a hacer, a ver, la D. Y es igual. No se reemplaza nada. Ahí está, no, ahí termina. Esa es la expresión final, no hay que hacer más nada con eso. No, no. Así de fácil. Yo sé que le llama la atención porque hasta ahora no había nada fácil, pero bueno, esto es así. No la puedo complicar porque no es complicado. Es verdad. Tampoco hay que darle mucha soga porque bueno, no es fácil, No, pero bueno. tampoco tanto, tampoco tanto. Una cosita ahí en el medio y ya está. Bueno, a ver, hagamos este entonces. Logaritmo de los dos lados. Logaritmo de y es igual al logaritmo de todo esto. Aplico logaritmo de los dos lados, era el primer paso. Segundo, aplico la propiedad del logaritmo y bajo el exponente multiplicando adelante. Me queda así, el logaritmo de x que bajé acá adelante por el logaritmo de la base. Una vez que bajé el exponente, derivo. De este lado me queda 1 sobre y por y', porque tengo que derivar implícitamente. ¿Siempre se deriva así, profe? ¿Uno sobre i por i a la Siempre- prima? Sí, siempre lo que tiene y en Ok. forma implícita. Bueno, y de este lado es otro producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero como está, Por por el derivada del segundo segundo. derivado.
Uy. Si me corro de acá no ven lo que dice ahí. Bueno, dice logaritmo de x por 1 sobre x. Bueno, ahora tenía que ver si podía juntar algo acá. Fíjense que las dos expresiones que me quedaron son las mismas. Acá tengo Sí, puedo poner al 1 cuadrado. sobre x logaritmo. ¿Lo puedo poner al Hacemos cuadrado? 2 por ¿Cómo es eso? logaritmo de x sobre x. Ah, 2 veces. Está bien. Al cuadrado no, porque para que estén al cuadrado tendrían que estar multiplicando, ¿no? Claro, sí, 1 me sobre i por i. Bien. 2 veces 1 sobre x por el logaritmo de x. Bien, así sí, lo podemos escribir. 2 veces lo mismo. Igual esto acá, si no lo juntan, no pasa nada, ¿eh? Si ustedes lo quieren dejar así y pasar directamente al siguiente paso, no es que va a estar mal por eso. Cuanto ustedes más puedan reducir la derivada, mejor, pero no es que hay que hacerlo sí o sí. Así Bueno. también se ve más bonito. Claro, queda más lindo, qué sé yo, más cortito. Bueno, paso la i, multiplicando para allá. ¿Les conviene juntarla, profe, o es lo mismo? Y acá lo podés multiplicar si querés. Sí, podés juntar todo. Que podrías poner 2 logaritmo de x, todo sobre x si querés. Bueno, paso la i multiplicando. Y la reemplazo por su valor original. Esto si quieren lo escribimos todo junto, no sé. Esto me daría 2 logaritmo de x sobre x. ¿Y cuánto valía la i? Era x a la logaritmo de x, ¿no? Sí. Bien. Bueno, y ahí ya Ahora, llegamos al resultado. profe, perdón, pero ¿por qué quedó así como una fracción? ¿Qué hiciste ahí? Ah, multipliqué todo lo de arriba, porque está todo multiplicando ahí, entonces podés poner 2 por 1, 2 por el logaritmo de x, Ah, y la claro, x a la te baja. queda dos logaritmos. Multipliqué Sí, como sí. si fueran fracciones. Sí, sí. Y o sea, y la i la reemplazaste por x logaritmo de La x. i la reemplacé por x al logaritmo de x porque es la función inicial. La Ah, expresión claro. inicial. Fíjate, Sí, si sí, te sí. fijas, la función es igual, eso. Listo. Y ahí cierra, no se hace nada más. Nada más. Listo. Gracias, profe. Y no quieren seguir haciendo algo. ¿Te das cuenta que lo que es fácil, porque es fácil, lo quieren complicar? Qué barbaridad. Claro, lo complicamos nosotros. ¿Quién los entiende? ¿Quién los entiende? Bueno, esta es la derivada logarítmica, la derivada que todo el mundo ama, porque no hay que pensar mucho, aplico los pasitos y sale. ¿Sí? Sí, repito, lo importante de esta derivada es, ustedes tengan en cuenta que ustedes van a tener una función y va a decir, encontrar la derivada de la siguiente función. No va a decir por qué método. Entonces, no aprendan métodos. El método es importante porque una vez que uno lo identificó, lo tiene que saber llevar adelante. Pero lo que sí hay que practicar es, a ver, yo tengo esta función. ¿Esto se hace como una derivada implícita o tengo que derivarla de otra manera? Entonces tengan en cuenta lo que yo dije al principio. Este procedimiento sirve para derivar funciones exponenciales. No sirve para ningún otro tipo de función. Toda función exponencial la puedo derivar utilizando este método. ¿Ah? Bueno, de eso se trata el ejercicio 17, que después ustedes van a terminar los que queden, ¿no? Sí. Bien. No se olviden, chicos, que en el aula hay, creo que ya se los dije el otro día, pero hay ejercicios resueltos, hay videos de ejercicios resueltos que están sacados de la guía. Porque por ahí entre tanta información se los olvidan y capaz que uno pregunta en el foro o se mata pensando y el ejercicio estaba hecho. ¿Sí? Entonces no dejen, cuando arrancan una guía, de mirar a ver qué ejercicios ya están listos. Así ya esos les quedan. No tiene, yo para ahorrarles trabajo, qué sé yo. Bueno, la segunda derivada especial que vamos a ver hoy, que les decía a los chicos de la otra comisión anoche, nosotros lo llamamos derivadas especiales porque son derivadas de funciones particulares, no porque sean difíciles, porque a veces uno dice derivada especial, esta debe ser re complicada porque es especial, y no, al contrario. Les decimos de esa manera porque tienen que ver con un tipo particular de función. Bueno, la función que sigue, o las derivadas que siguen, son derivadas de funciones inversas.
derivadas de funciones inversas. Bien. Bueno, este procedimiento, les digo lo mismo que dije en las otras comisiones. Esta derivada en particular es una derivada que solemos tomar bastante en los exámenes finales, no así en los parciales. Los vemos, el tema está, se puede tomar tranquilamente en un parcial, pero nosotros generalmente decidimos tomarlas en la otra instancia. Lo digo para que lo tengan en cuenta, para que no se vuelvan locos, hagan los ejercicios, porque bueno, obviamente en algún momento lo van a tener que dar el final. Pero la verdad que no son de las derivadas más agradables para tomar en un primer parcial, que ya encima están asustados y tomamos derivada de la función inversa, como que salen medio corriendo. Bueno, ¿cuándo aplicamos este procedimiento? ¿Cuáles son las funciones que llamamos inversas? Bueno, en particular, las funciones que llamamos inversas y que se van a resolver mediante este método son las inversas de las funciones trigonométricas. Ustedes saben, porque en algún momento seguramente en la teoría se los habrán dicho, que la función inversa del seno, ¿cuál es? Coseno. Coseno. No, esa es la derivada. No. Coseno. El arcoseno. Bien, Arco. arcoseno se llama. Se escribe así, arcoseno. Esa es la inversa de la función seno. El arco coseno es la inversa de la función coseno. Y el arco tangente es la inversa de la función tangente. Bueno, estas derivadas que vamos a hacer ahora involucran a estas funciones. Por eso se llaman derivadas de funciones inversas, porque van a aparecer estas funciones inversas. Si esto no lo sabían, se lo acaban de enterar, pero bueno, la idea es que cuando ustedes trabajaron en algún momento con el cálculo de funciones inversas, en la teoría les hayan mencionado, aunque sea las inversas de esta función. Si no, bueno, se las presento, acá las tienen. Bueno, este procedimiento que vamos a aplicar también es bastante mecánico, también lleva siempre los mismos pasos, pero necesito saber esto para poder aplicarlo. Necesito saber cuál es la inversa de cada una de esas funciones. O sea que esto, guárdenselo si no lo sabían. ¿Sí? Bueno, ¿en qué consiste el procedimiento? A ver, vamos a agarrar alguna que esté acá en la guía. Vamos a hacer, para arrancar, vamos a hacer una medianamente fácil. A ver, vamos a hacer la primera. Igual no es la más fácil de todas, ¿eh? Pero bueno, no importa, vamos a hacer esa. 18a. Tengo que encontrar la derivada de la función arcoseno de 3x. Ven que ya en la definición de la función aparece una inversa, por eso uno se da cuenta que tiene que aplicar este método. Dice, bueno, está el arcoseno, listo, es una inversa, aplico el método de la derivada inversa. Bueno, ¿cómo se aplica este procedimiento? Primero lo que vamos a hacer es, a la variable f de x, la vamos a sustituir por su equivalente. Decir f de x es lo mismo que decir y, porque representan a la misma variable. Así que yo esto lo voy a escribir así. Y es igual al arcoseno de 3x. Como para arrancar. Si ustedes la quieren copiar directamente con y, la copian directamente con la y porque es lo mismo. Luego voy a despejar la x. Despejo x. De esa igualdad que tengo ahí, despejo la x. ¿Qué es lo primero que voy a pasar para el otro lado si tengo que despejar la x? ¿Qué les parece? El 3x. El arcoseno. Y el puede 3x ser. está dentro del arcoseno, así que voy a tener que pasar el coseno. Y si en una igualdad, cuando uno le pasa algo del otro lado del igual, esa función pasa como su inversa, porque nosotros sabemos que si algo está sumando, lo pasamos restando.
Si está multiplicando, lo pasamos dividiendo. El arcoseno, ¿cómo se pasará para el otro lado? ¿Cuál es la Arcoseno. inversa del arcoseno? Claro. Ah, sí. Seno de I. Porque dijimos antes que el arcoseno es la inversa del seno. Y viceversa. Entonces, cuando lo paso para el otro lado, pasa como su inversa. Ven que si ahí no conozco ese detalle, ya se me complica, porque digo, ¿cómo paso el arcocoseno? Tengo que saber cuál es la inversa. Bueno, y paso el 3. Seno de I dividido 3. Bien, o 1/3 de I, ¿no? Podría ser también, es lo mismo. 1/3 del seno de I. Una vez que despejé la X, voy a derivar. Derivo. Obviamente derivo de los dos lados. Siempre la derivada en este tipo de derivadas especiales se hace de un lado y del otro. Bueno, ¿cómo me queda la derivada? A ver. Bueno, del lado del 1/3 coseno de I, ¿no? No. 1/3 coseno de I por I'. ¿Estamos de acuerdo? De este lado. Sí. Y de este lado Igual a un 0. 1. A un 1. A un 1, ¿no? La derivada de X es 1. Bien. De hecho, del lado derecho siempre va a quedar un 1. Porque si de acá yo despejé la X, obviamente siempre de ese lado va a haber una X, ¿no? Así que eso es algo que podemos rescatar. Bueno, ahí derivé de los dos lados. La dificultad del ejercicio puede variar en cuanto a la derivada que me quede ahí, porque a lo mejor depende de la expresión, va a ser una derivada cortita o va a ser una derivada un tanto más larga. Dependerá de la función con la que esté trabajando. Bueno, derivo, despejo y prima. Profe, ahí no sería seno, ¿A dónde? donde puso coseno, arriba. No, porque lo derivé. Ah, claro, lo contrario. La derivada del seno y el coseno. Ahora, profe, tenés que pasar el 1/3 dividiendo, ¿puede ser? Bueno, tengo que pasar todo esto dividiendo. Ah, O sea, claro. 1 sobre 1/3 coseno de I. Todo lo que está multiplicando lo paso dividiendo para el otro lado. También se podría poner 3 sobre coseno de I, ¿no? Muy bien, señor. También se puede poner 3 porque el 1/3 dividiendo es lo mismo que multiplicando invertido. Así que bueno, lo ponemos si querés. También se puede escribir así. No, yo preguntaba, tenía la duda por ahí, a ver si estaba mal. Bien, no, está muy bien. Bueno, ahí ya tengo la I' despejada. Pero ¿qué pasa? La función que nosotros empezamos a derivar era una función que dependía de X. O sea, recordemos que la función que nosotros estamos derivando es el arcoseno de 3X. Entonces, yo no puedo dar como resultado de su derivada algo que tiene I. Porque como es lo mismo que yo les diga, bueno, tenés esta función que es 4x al cuadrado. Derivámela. Y ustedes me dicen, bueno, ¿es 8 o t? Y no. La letra tiene que ser la misma, de la función original y de la derivada. Entonces, lo más difícil que tienen estas derivadas es que una vez que yo despejé la I', tengo que buscar una manera de transformar este coseno de I en alguna expresión equivalente que dependa de X. Para eso necesito saber lo que se llaman algunas identidades trigonométricas. ¿Qué son las identidades trigonométricas? Ustedes ya usaron una identidad. Cuando resolvieron límites trigonométricos, ¿cuál es la identidad trigonométrica más importante? Secante. Esa es una Parece razón que era trigonométrica. menos el seno de X, el seno cuadrado de X, No hay después coseno más el cuadrado. Sí. ¿Cuánto da el seno cuadrado de X más el coseno 1. cuadrado de X? 1. 1. 1. Esa es la identidad trigonométrica más importante.
acá va a volver a aparecer. Así que por eso la anotamos. De esta se pueden despejar otras identidades. Porque, por ejemplo, a ver, el seno cuadrado, ¿a qué es igual? Y a 1 menos coseno cuadrado de x. Menos coseno cuadrado, si paso el coseno cuadrado para allá. ¿Y el seno de x a qué es igual? A la raíz cuadrada. A la raíz cuadrada. Lo mismo podría hacer con el coseno, ¿no? O sea, de esa identidad se desprenden otro montón de identidades que uno puede despejar o amoldar dependiendo de lo que necesite para resolver el ejercicio. Fíjense que nosotros acá tenemos coseno. Entonces, lo que nos conviene es buscar una identidad que nos permita reemplazar al coseno por alguna otra cosa. Entonces digo, bueno, a ver, yo conozco esta identidad. El coseno cuadrado, ¿a qué es igual? Si lo despejamos de acá. A 1 menos seno de x cuadrado. 1 menos seno cuadrado de x. ¿Y el coseno solo? La raíz de eso, de 1 menos seno. 1 menos seno cuadrado de x. Entonces, acá donde dice coseno, yo lo voy a sustituir por esta expresión que es equivalente al coseno. Si yo acá tuviese seno, busco una de seno para reemplazar. ¿Estamos de acuerdo? Dependerá de lo que me quede a lo último. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos reemplazar entonces o cómo podemos escribir al coseno de y? Y' es igual, ¿sí? El coseno de abajo no se ve, profe. Raíz de 1 menos seno al cuadrado de x. Bien, De y, claro. exacto. Acá dice coseno, ¿eh? Si quieren se las escribo acá arriba. Para que la vean, porque alguien me dijo, creo que me dijo que no se veía. Lo que dije fue que el coseno de x es la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado. Eso es lo que estaba anotado acá abajo. Entonces, acá donde decía coseno de y, yo lo reemplacé por su equivalente. Puse que era la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. ¿Ven que usé esto? Sí. Bien. Bueno, y el seno de y, si ustedes se fijan en ese procedimiento que vinimos haciendo más arriba, el seno de y, ¿a qué es igual? Es x. 1 por el seno de y era igual a x. 1/3 por el seno de y, digo. Ah, Así que 1/3 por el seno de y. X dividido 3, ¿puede ser? Bien. Un paso más arriba había que mirar, ¿no? Ah, sí. Seno de y igual a 3x. ¿A x dividido 3? ¿O a 3x? Díganme porque yo lo borré. 3x. Yo tengo 3x. 3x, no sé. Bueno, 3x. ¿Y todos tienen lo mismo si lo acaban de copiar del mío? Sí. Bien. Bueno, entonces, como el seno de y es igual a 3x, ¿de dónde lo saqué eso? Lo saqué del mismo procedimiento de la derivada, ¿sí? Fíjense que miré un poquito más arriba. Entonces esto me va a quedar 3 sobre la raíz cuadrada de 1 menos 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque el seno de y era 3x. Y ahí sí estoy dando un resultado de la derivada, pero en función de x, ¿no? O sea, ese sería el resultado de la derivada. Si quieren acá elevarlo al cuadrado, esto si lo quieren hacer al cuadrado se puede hacer, ¿eh? Pero bueno, no es obligatorio. O sea que así quedaría como una respuesta válida. Ahí quedaría como una respuesta válida porque uno está derivando una función que depende de x y estoy mostrando una derivada que también depende de x, ¿no? Si no es contradictorio, es decir, bueno, estoy dando una derivada que tiene otra letra. ¿Sí? ¿Se entiende?
Profe, ¿podría volver a explicar de nuevo Esto que a partir de las identidades trigonométricas? Que ahí me perdí y no pude. a partir de... Bien, las identidades te diste cuenta, ¿las conoces? Sí, sí. A ver, las identidades estas no deberían ser nuevas, porque ustedes ya las usaron antes para el cálculo de límites. Yo lo que hice acá fue refrescarlas un poco. En realidad usamos esta identidad, que es la identidad fundamental, y yo acá mostré que de esa identidad se pueden desprender distintos despejes. Por ejemplo, si yo quiero despejar el seno cuadrado de x, paso el coseno cuadrado para acá y me queda 1 menos coseno cuadrado. Si quiero despejar el seno solo, este cuadrado que tiene el seno lo paso como raíz y me queda así. Si quiero despejar el coseno cuadrado, digo, bueno, el coseno cuadrado, paso el seno cuadrado y me queda de esta manera. Pero todas estas que hice acá abajo se desprenden todas de esa que está recuadrada. ¿Sí? Entonces dije, bueno, ¿para qué voy a usar esto? Porque yo en la derivada tenía como denominador el coseno de y. Pero yo necesito ese coseno escribirlo de alguna manera equivalente, pero que me quede con la letra x. Pues no puedo dar un resultado de una derivada con la y. Entonces, usé esto. Dije, bueno, ¿a qué es igual el coseno de algo? A la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado. Por eso acá donde decía coseno, lo sustituí por toda esta raíz. Eso es porque usé la identidad. Y después dije, bueno, pero a ver, cuando yo venía haciendo la derivada, en algún momento dije que el seno de y era igual a 3x. Esto lo sacamos del mismo procedimiento de la derivada. Y entonces sustituía el seno de y por 3x. Eso para que me quede una derivada escrita en función de x. Si a vos acá, por ejemplo, en vez de quedarte el coseno de y, acá abajo en el denominador, te queda el seno de y, vas a usar esta. Porque vas a reemplazar al seno por algo que sea equivalente. Si acá abajo te queda coseno al cuadrado, va a decir, bueno, el coseno cuadrado, ¿a qué era igual? El coseno cuadrado era igual a esto. Para eso te sirven las identidades. Para sustituir expresiones por otras que significan lo mismo. Gracias, profe. De nada, señor. Bien, así que los pasos para hacer una derivada inversa son: primero, despejar la x. Después derivar. De un lado implícitamente y del otro lado como corresponda, porque al no estar la y, derivo normal. Una vez que derivé, despejo y prima. Y una vez que despejé y prima, juego con las identidades hasta lograr que el resultado me quede en función de x. Esos serían como los grandes pasos que hay que seguir. Después, obviamente, esto se puede complicar, y sí, se puede complicar, porque depende mucho de la función que uno esté derivando. Pero los pasos son siempre los mismos. Si ustedes me preguntan, una derivada logarítmica de las que hicimos antes, que eran re fáciles, ¿se puede complicar? Y obvio, no es lo mismo derivar x a la 3x que derivar logaritmo natural de x más 8 elevado al seno de x más el coseno de x. Los pasos son los mismos, pero la derivada obviamente va a quedar más compleja. Acá es exactamente igual. Igual repito, no se vuelvan locos. No son derivadas de las que más nos gustan tomar. Sinceramente, yo hace 15 años que doy análisis matemático básico, siempre estuvo este tema, y siempre es un tema que, como sabemos que tiene cierta complejidad, apuntamos quizá a tomarlos en el final, donde sabemos que por ahí ustedes estudian todo, lo fácil, lo difícil, todo. El parcial quizás es un poco más práctico. Entonces, no digo que sea más fácil, tiene igual temas difíciles, pero no solemos tomar derivada de la función inversa. Y se los decimos para que no se vuelvan locos, porque a veces uno ve esto y dice, qué sé yo, ni sé. La identidad me la acabo de enterar. ¿No? Porque a veces no todo el mundo la conoce. Entonces, bueno, para que se queden tranquilos. Son derivadas para agarrar con toda la paciencia del mundo.
tener bien en claro lo que hay que hacer. ¿Se cortó? Sí. No, Siempre está bueno tener un modelo. Uy, se volvió a Sí, cortar, pero creo. hace 3 horas que estoy hablando. Señor. Cállense porque escucha todo. No, pero recién Por la empezó. duda, cállense. Ustedes, no digan nada malo porque. No, tengo un oído terrible. No, sí, porque ella desaparece, pero en realidad está escuchando. Estoy acá, estoy acá. Se hace la que se tilda. Sí, tenés que Te digo tener de cuidado, es internet. es media peligrosa. No, che, qué feo que me haga quedar así, ¿eh? Mirá, ante Mentira, no, 76 personas. Perdón. Yo me hago recargo igual, vos queda tranquila. Bueno, les quedan ahí para renegar bastante las derivadas de la función inversa. Hay un video con uno de los ejercicios que quedan. Por eso voy a hacer uno solo. Búsquenlo porque está. ¿Sí? En el aula hay un ejemplo resuelto de una de las derivadas inversas. No me acuerdo si lo hice yo o lo hizo otro profe, pero bueno, está. Está seguro, está. Bien. El último gran tema que queda para terminar esta guía, después ya vienen las aplicaciones, o sea, no dejamos las derivadas van a seguir de acá hasta que terminemos la materia más o menos, pero sí vamos a dejar de calcular derivadas abstractas para poder aplicarla en otros contenidos. Bueno, lo que queda ver para terminar esta guía son las derivadas de orden superior. Es el ejercicio número 19, el 20, el 21, bueno, todos los que siguen tienen que ver con derivadas de orden superior. Y después creo que ya vieron, hay un par de problemitas, que ahora si hacemos tiempo le hago alguno para que vean cómo serían, y después los integradores. Bueno, a ver. ¿El orden superior serían del 19 al 23, profe, o del 19 al 22? No, los problemas que están al final también tienen que ver con derivadas de orden superior. O sea, todo lo que queda de ahí para abajo tiene que ver con esto. Ah, listo, gracias, profe. De nada, Geraldine. Bueno, ¿qué es una derivada de orden superior? ¿O a qué le llama uno derivada de orden superior o derivada múltiple? Se la llama también. Son aquellas derivadas que se obtienen después de haber derivado más de una vez. Por ejemplo, la derivada segunda, que se indica así, con una doble comillita, es una derivada múltiple y es la derivada de la derivada primera. O sea, eso me indica que para obtenerla tengo que derivar 2 veces. Tengo la función a una derivada y a esa derivada la vuelvo a derivar. La derivada tercera es la derivada de f segunda. O sea que para obtener esta yo derivé 3 veces. Encontré f', encontré f segunda y después derivé y saqué f tercera. Eso es una derivada de orden superior, es una derivada consecutiva, una derivada que se obtiene en base a otras derivadas anteriores. La única clave para poder resolver este tipo de derivadas es saber derivar bien las derivadas de primer orden. O sea, si uno no tiene clara el procedimiento para hacer una derivada por regla, obviamente cuando vayan a derivar 3 veces queda un choclazo y una mezcla de cosas que no sabemos para dónde salir. La clave para esto es, si yo tengo que encontrar una derivada primera, una derivada tercera, derivo una vez, acomodo todo lo que pueda, vuelvo a derivar, acomodo todo lo que pueda y recién ahí hago la tercera. Porque si ustedes derivan, dejan todo un choclo y a eso le intentan derivar, obviamente la derivada es imposible. Pero es la única clave, ser ordenado y saber acomodar al máximo todo lo que se pueda. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer alguno. Los que tienen el ejercicio 19 son recontra fáciles. Yo voy a hacer el primero
porque de verdad les juro, posta, que de las 3 que tienen ahí es el más complicado, que es la del logaritmo. Es fácil, pero de los 3 que están ahí es la más difícil. Es el 19A. No nos mienta, profe, son todos difíciles. No, yo no miento. A veces sí, si estoy cansada meto alguna mentirita para ser más fácil. No, mentira. Viste, yo sabía. Pocas veces, porque nada, siempre hago lo que me pide, hago yo acá. Ayer había uno que me pedía los más difíciles. Ay, dice, profe, me vas a matar, te pido. Le digo, yo cuando era alumna hacía lo mismo. Los más fáciles los hace cualquiera. O sea, lo bueno es aprovechar el complicado, entonces después, bueno, los demás es como que van saliendo. Bueno, función logaritmo de x. Derivada primera. ¿Cuál es la derivada primera del logaritmo de x? 1 sobre x. 1 sobre x. Sí. Ya si no sabemos esta, no vamos a rendir. 1 sobre x. Bien. Tengo que encontrar la derivada tercera de esta. Eso dice el enunciado. Dice hallar f tercera si la función es el logaritmo natural de x. Bueno, para hallar f segunda tengo que derivar esto. Tengo que hacer la regla del cociente, ¿no? Por eso. Bien. Siempre me encanta que salga eso porque yo trato de no hacerlo. Pero a ver, es una posibilidad. Yo ahí tengo una división, eso está claro. Si quisiera derivar, puedo aplicar toda la regla de la división. Si hay algo que hay que hacer con las derivadas múltiples, es ser vivo. Aprender a mirar. Si yo esto lo escribo así, Más fácil, baja el exponente. lo derivo de una. Y si lo tengo que derivar 500 veces, lo derivo en un solo paso. Hacer la regla del cociente lleva tiempo. Pensemos que esta es la derivada segunda. Yo después tengo que hallar la tercera, o sea que de última voy a tener que volver a derivar un cociente. Entonces, si se puede evitar, bienvenido sea. Lo escribo así, la derivada segunda me da menos x a la menos 2, porque bajo el menos 1 y le resto 1. Y la derivada tercera, 2 por x a la menos 3. 2 por x a la menos 3. Exactamente. Si quieren hacer el cociente... Si quieren hacer el cociente... No, qué inteligente ese chico. No soy ningún chico igual, es bastante viejo. No, no todos los viejos son inteligentes, che. No. Debe tener su mérito. Yo soy viejo y no inteligente. Mirá, si llegaste hasta acá, Güey. yo no te puedo explicar la cantidad que dejamos en el camino, ¿eh? Yo no puedo creer que ustedes acá sean 75. Es todo mérito de ustedes. ¿Por qué? No, porque ustedes no saben lo que es esta. No, Pero no ni saben lo que es esta esto. materia. De verdad, se van bajando. Se arrepienten, huyen, despavoridos. En el grupo que tenemos que pasar nosotros ponemos retrito porque se van una banda. Sí, es No, de verdad. Y no te digo, yo hace un montonazo de años que doy esta materia. Primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre, y es impresionante. Yo creo que les gana por... Please, paso el número si quieren. Les pasa, como que les gana por cansancio, no sé. Pero bueno, por eso valoro que haya tantos. Bueno, derivada tercera entonces, 2x a la menos 3. Muy bien. Las otras son polinómicas. ¿Qué pasará con una función polinómica a medida que la voy derivando? Les hago grado. Claro, a ver. Si yo tengo la función 3x a la cuarta más 5x al cuadrado menos x más 1. Tengo esa función. Saco la derivada primera. Me queda 12x al cubo más 10x menos 1. Le bajé un grado ahí, automáticamente. Claro. Bajando grado. Cuando derivo dos veces, 36x al cuadrado más 10.
La función es polinómica, cuanto más veces las derivo, menor grado tienen. Entonces, por eso les decía que la más difícil era la del logaritmo, porque las otras dos que tienen ahí son polinómicas. ¿Y ahora falta la tercera, profe, o se deja así? Depende de lo que te pidan, ¿no? Acá podés hacer yo las que vos quieras. como estábamos hablando de hacer la tercera. Sí, pero esta como la inventé yo, y bueno, la tercera daría, a ver, 36X no daría. 70. No, cerdo. 72, porque bajo el 2 multiplicando. ¿Y eso se puede derivar de vuelta y queda 72 solo o no? Y la cuarta, 72. Ah, no, ¿Y a 1. partir de la otra? 0. ¿Por qué? Porque es una constante. Te desafió, ¿eh? Está bien. ¿Por qué? No, está bien. Se podría. Claro, a partir de la derivada quinta te dan todas ceros después. Porque ya te queda acá la derivada de una constante 0 y después se van anulando todas. Bien. Pero ven que la clave es saber derivar. Obviamente si hicieron mal la derivada segunda, la tercera va a estar mal. Entonces la única clave es esa. Bien. Bueno, y ahora vamos a hacer uno del 20, porque les quiero mostrar qué es lo que hay que hacer ahí. Porque si bien hay que usar derivadas sucesivas, el ejercicio pide otra cosa, entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Bueno, el ejercicio 20 dice lo siguiente. Demostrar que cada una de las siguientes funciones satisface la ecuación dada. O sea, el enunciado nos da una función y una ecuación. Una ecuación que tiene que ver con las derivadas de orden superior. Por ejemplo, a ver. La función en este caso sería 1/2 de x al cuadrado por e a la x. Y la ecuación que me dan es esta. Y segunda menos 2y primera más y igual a e a la x. Esta es la ecuación. Una ecuación rara, pero ecuación al fin. Ya van a aprender a resolverlas más adelante. No es lo que tenemos que hacer ahora. Bueno, el ejercicio pide lo siguiente. Yo tengo que probar si esto que está acá es solución de esta ecuación. Díganme ustedes, ¿qué tiene que pasar para que algo sea solución de una ecuación? Piénsenlo con números. Perdón, Si yo digo, tengo una ecuación y la ecuación me dio x igual a 8, ¿qué significa eso? Tiene que dar el resultado, ¿o no? Bien, sospecho que contiene que dar el resultado. Sospecho que lo que querés decir es que si yo a la x le doy el valor 8, me tiene que dar, si la ecuación dice igual a 20, tiene que dar igual a 20, ¿no? Eso se llama, tiene que verificar la igualdad. Para que algo sea solución, tiene que verificar la ecuación. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es, si esta es la función y, tendríamos que sacar y primera, tendríamos que sacar y segunda, y sustituir acá para ver si efectivamente esa función verifica la ecuación. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, vayamos por la derivada primera. Perdón, profe, que interrumpa. ¿Me podría dar permiso para grabar? Porque el chico que estaba grabando se le fue el wifi, se le cortó. Ay, mi sol. Sí. Gracias. Ahí está. Bueno, a ver. Y es esta. ¿Cuánto me da y prima? ¿Cuánto me da la derivada de esa función? A ver. Ya que ustedes vienen de derivar hace rato ya. Tengo que hacer la... 1 por multiplicación. x. 1 por x. Bueno, puedo tomar una multiplicación acá, ¿no? Por ejemplo. Sí. De hecho la hay. Bueno, a ver, entonces. Derivada del primero. O sea, de 1/2 de x cuadrado. 1 por x. 1. X. ¿no? 1.
X. Bien, porque bajo el 2 se simplifica con el 1/2 y me queda x a la 1. Por el segundo sin derivar. Más el primero como está, por el segundo derivado que queda igual. Bien, esa es y'. La guardamos. Y vamos ahora por y segunda. Para hacer y segunda, vamos a tener que hacer la derivada de este producto y la derivada de este producto, ¿no? Son como dos multiplicaciones. Pero es bastante rápido porque como aparece la e a la x y la e a la x cada vez que la derivo queda igual, no hay mucho para pensar. Bueno, a ver, arranquemos por este. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero como está por el segundo derivado. Ahí derivé la primera multiplicación. Y la segunda multiplicación es la que hicimos hoy. El primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero como está por el segundo derivado. Justo ahí no se ve. No importa, lo anotamos acá arriba, vos no te preocupes. Sí, tengo ahí una luz, que aunque no lo crean ustedes, es una luz que pega en una ventana, pero la ventana la tengo allá arriba y no la puedo tapar. Tendría que mover la pizarra, pero bueno, no importa, zafa, lo anotamos acá. X por e a la x más 1/2 de x cuadrado por e a la x. Ahí está. ¿Puedo sacar factor común ahí? E a la x. Bueno, justo les iba a preguntar eso, a ver si se puede juntar algo para que no quede tan larga. A ver. Podríamos sacar factor común. Yo más que factor común me parece que lo que haría es, por ejemplo, estos dos del medio los podemos juntar. El 2x a la x. ¿No? Claro. Aunque sea achicarla un poquito ahí. A ver, me quedaría e a la x por 1, es e a la x, 2 veces x por e a la x, y después el último. Bien. Bueno, la vamos a dejar así, a ver qué pasa. Yo creo que va a andar. Bueno, acá tenemos entonces y' y tenemos y segunda. ¿Cómo era la ecuación que nos daban? A ver, era y segunda. Segunda menos 2y, y prima, o sea, menos 2y', Sí. más y, igual a e elevado a la x. Bien, entonces ahora, en esta ecuación vamos a sustituir a y segunda por toda su expresión, a y primera por toda su expresión y a la y sola por la expresión inicial, porque la y sola era la función que teníamos dada al principio. Entonces, a ver, quiero ver dónde reemplazo para no borrar esto. Profe, pero no me alcanza la hoja. Pero qué exagerado. Me alcanza a mí el pizarrón, mira que es. No te va a alcanzar a vos la hoja. Bueno, a ver, y segunda. Y segunda es todo esto. Vas a ver que ahora queda lindo porque se empieza a cansar todo. Y segunda. Menos 2 por y primera. Y primera es esto. Más y sola. ¿Cuánto era la función y? Era un medio de... Un medio x al cuadrado por e elevado a la x. Bien. Todo eso igual a e a la x. Bueno, si logro que eso, de todo eso obtener una igualdad,
significa Profe, que ¿qué esa es lo que pusiste función, entre paréntesis? entre paréntesis lo que puse fue y'. Miren, así. Todo esto es y segunda. El paréntesis es y'. Se tildó o no. ¿Viste? Sí, se cortó otra vez. Un poquito. Bueno, ¿se puede juntar algo? ¿Se puede acomodar algo? ¿Qué harían ahí? Además de dejarlo sin hacer, ¿qué más harían? Distribuir el 2, ¿no? El menos 2. Bueno, este menos 2 que está multiplicando ese paréntesis se puede distribuir. Y es importante distribuirlo porque se van a empezar a cancelar términos. A ver, nos queda e a la x más 2x por e a la x. Pregunto, ¿este 1/2 de x cuadrado por e a la x con este 1/2 de x cuadrado por e a la x no se pueden juntar? Sí. ¿Cuántos quedarían? Una sola, ¿no? 1/2 más 1/2. Muy bien, niña. Una sola. Y acá hacemos distributiva. Menos 2x por e a la x y menos x cuadrado por e a la x. Porque 1/2 por 2 es 1. Este ya lo habíamos juntado antes, entonces me queda igual a e a la x. Bueno, fíjense que acá podemos tachar 2e a la x, 2x por e a la x, con 2x por e a la x negativo. Y x cuadrado e a la x, con x cuadrado e a la x negativo. Y me queda e a la x igual e a la x. Entonces era falsa. No, entonces es verdadera, porque me queda una igualdad. O sea, la función y que teníamos al principio verifica esta ecuación. Si no te da una igualdad es porque no la verifica. Tiene que dar una igualdad para que sea solución. Fíjate que el enunciado decía lo siguiente. Demostrar que cada una de las siguientes funciones dadas satisface la ecuación. O sea que supuestamente te tiene que dar una igualdad. Porque vos tenés que verificar que son soluciones. Así que si no te queda igual, a preocuparse. Tiene que quedar igual. Bien, pero esto es para que practiquen derivadas múltiples. Derivada primera, derivada segunda. Es un ejercicio de aplicación de las derivadas de orden superior. Bien, bueno, y por último vamos a hacer un problemita. El 21 se los dejo a ustedes porque ya han hecho varios parecidos. Vamos a hacer algún problema, pero más allá de que tienen ahí toda una introducción para poder hacer los problemas, pero por lo menos para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Vamos a hacer el 22. No sé si los tienen a mano, pero no importa. Bueno, dice el 22. La ecuación del movimiento de un punto sobre el eje X positivo está dado por la función m de t igual 100 más 10t menos 0,01 t al cubo. O sea, ¿qué me da esa función? Es una función que yo le ingreso un cierto instante de tiempo y me devuelve dónde está parado
el objeto, en qué posición está. ¿Sí? Igual eso lo tienen explicado más arriba, yo para contarles a ver cómo tienen que proceder. Bueno, el punto A dice, hallar la velocidad y la aceleración de dicho punto en los instantes t igual a 0, t igual a 1 y t igual a 2. A ver. Profe, una consulta. Sí. ¿Estos ejercicios los vamos a tener en el parcial? Y mirá, problemitas puede llegar a haber alguno. No muy complicados, pero sí, alguna vez. No me animo a decirte, como te dije con lo de la derivada de las funciones inversas, porque te mentiría. Alguna vez ha habido algún problemita. No complejo, pero sí ha habido. Bueno, a ver. Bien. ¿Qué tenemos que saber para resolver estos problemas? Si yo tengo una ecuación como esta, que me mide dónde está la partícula, dónde está el cuerpo, dónde está el objeto en función del tiempo, si yo derivo esta expresión, me da la función derivada, que representa la velocidad. O sea que la derivada de la posición es la velocidad, la derivada primera. ¿Cuánto me daría la función velocidad entonces ahí? A ver, ¿cuál es la derivada de esa función que está ahí arriba? 10 menos 3 por 0,01. T a la T al cuadrado. Esa función, que es la derivada de la posición, me da la velocidad en cada instante del tiempo. O sea, si yo acá le pongo que el tiempo valga 2 segundos, me va a decir qué velocidad tenía a los 2 segundos. Y si derivo de nuevo, o sea, si derivo 2 veces la posición, ¿no? Exactamente, me da la aceleración. Que en Profe, este caso ¿pero qué pasó con el 100? Y es 0 la derivada. 0. Ah, claro, claro. Sí, tenés razón. Bien. La derivada segunda es la aceleración, que acá me daría 0, me quedaría menos 0,06 t. ¿No? Es la derivada de la anterior. Bueno, ¿y cómo hago para sacar entonces? Me dice ahí, la velocidad y la aceleración en los instantes. T igual a 0. O sea, cuando el tiempo sea 0, ¿cuánto me da la velocidad? 0. Y no me da 0. Pero ahí no tendrías que reemplazar. Claro, al tiempo por 0. Claro. ¿Y no te quedaría menos 0,06 por 0? Ah, en la aceleración me estás diciendo. También. No, yo pensé que era la última derivada, por eso. En las dos lo tenés que hacer, porque te dice la velocidad y la aceleración. Así que en los dos. La velocidad en el instante 0 es 10. Serán 10 metros por segundo, no sé, ¿no? ¿En qué unidad estará medido? Creo que no lo dice el problema. Y la aceleración en el instante 0 me da menos 0,006 por 0. ¿Por qué te da 0,006? No entendí esa parte, profe. Porque acá bajás el 2, cuando bajás el 2 multiplicando te queda este número. Por t a la 1. O sea, 0,003 por 2 es 0,006. 0,006. Sí. Bien. Bueno, en el instante t igual a 1, ¿cuánto me da la velocidad y cuánto me da la aceleración? Velocidad. Agarren la calculadora de último. 9,997. ¿No? ¿La velocidad? Y sí, porque sería 10 menos 0,003. 9,997. Perfecto. ¿Y la aceleración? Menos 0,006. Por 1, me queda igual. Bueno, y creo que después pregunta cuando t es igual a 10, pero es más de lo mismo, ¿no? Profe, ya sé que no viene al caso, pero sí. ¿Puede haber una aceleración negativa?
¿O es como una cosa que es un vector que nunca puede ser algo negativo porque es una magnitud? No, nada que ver. No, ¿por qué nada que ver? Y no es nada No, que digo ver, porque, porque tipo, estás ¿cómo hablando con decirlo? una física, que te lo puedo contestar, mirá. No, porque una aceleración A ver, negativa. la velocidad Va y la marcha atrás. aceleración. No, pero ¿por qué? No, a ver, no mezclemos. La velocidad y la aceleración son vectores. Los vectores tienen un sentido. Entonces, el sentido puede ser o para la derecha o para la izquierda. Si vos estableciste que para vos un coche que se mueve para la derecha se mueve en el sentido positivo, cuando se mueva para la izquierda va a ir en otro sentido. Y la manera de indicar que la velocidad de ese móvil que se mueve en sentido contrario al que vos estableciste como positivo es poniéndole un signo menos. Porque ese signo menos te indica que el vector velocidad está apuntando contrariamente a lo que se movía inicialmente. No es que sea negativo la velocidad. Está bien. Está indicando el sentido del movimiento. Ok. Y para la aceleración, si la variación de la velocidad es positiva, es decir, si el auto va aumentando su velocidad en función del tiempo, va acelerando. Claro. El vector Ahí en ese aceleración es caso sería positivo. como una disminución de La la velocidad va aceleración. bajando. Pero no es que está acelerando Exactamente. negativamente. Está desacelerando, es una Claro. desaceleración. Exactamente. Así es, señor. Bueno, y hagamos el B de este, así les queda completo el 22. El B dice, calcular el instante en el que su velocidad es 0. Ahí tengo que igualar a 0 la derivada primera, ¿no? Claro. Dice, calcular el instante, o sea, calcular el tiempo en el cual la velocidad es 0. Entonces, agarro la función velocidad, que la tenemos acá. Este es el B, ¿eh? Velocidad igual a 0 tenemos que hacer. La función velocidad era esta. 10 menos 0,003 t al cuadrado igual a 0. Y de ahí despejamos el instante de tiempo, despejamos t. Nos va a quedar 10 igual 0,003 t cuadrado. Pasamos ese número dividiendo. 10 dividido 0,003. 3.333,3 periódicos. Y bueno, y acá me quedaría el módulo de t, pero como estamos sacando el tiempo negativo sí que no podemos tener. ¿Sí? Así que el tiempo me da la raíz cuadrada de eso. $57,73. Aproximadamente, ¿no? Porque da con un montón de decimales. Eso no tenía unidad de nada, ¿no? Creo que no las dice, mira, mal hecho, pero creo que no las dice. No. Bueno, pero le podemos poner, no sé, que la velocidad sea en metros por segundo. Le podemos poner que la aceleración sea metro por segundo cuadrado. Y le podemos poner que el tiempo nos dé en segundos. Así les queda todo con unidades. En realidad las debería tener, ¿eh? Porque es como que uno habla y no sabe de qué. Una pregunta, porque hasta ahora lo que vi fue se aplica a esto, velocidad, aceleración y bueno, todo en función del tiempo. Pero ¿a qué otra cosa se le podría aplicar? ¿La derivada? Sí, sí, sí. Mirá, la derivada lo que mide es una razón de cambio. O sea, lo que te mide es qué tan rápido varía una magnitud con respecto a otra. Por ejemplo, cuando vos hablas de velocidad, estás midiendo cómo varía la posición en función del tiempo. Cuando hablas de aceleración, estás midiendo
qué tan rápido cambia la velocidad en función del tiempo. Son todas razones de cambio. Podría ser, no sé, el caudal, por ejemplo, el caudal de agua que sale, no sé, de un tanque de agua. Porque vos ahí estás midiendo qué tan rápido cambia el volumen en función del tiempo, por ejemplo. Pero todo lo que tenga que ver con estudiar una variación respecto a otra, tiene que ver con la derivada. El costo, por ejemplo, el costo de producir algo, el costo marginal, se saca por medio de la derivada primera, que mide precisamente eso, qué tan rápido varió o aumentó la ganancia o la pérdida de ese material que vos estás fabricando. Tiene un montón de aplicaciones. La verdad que sí, es uno de los contenidos matemáticos que quizás, me animo a decirte, al que más aplicaciones les vas a encontrar. Desde el punto de vista física, desde el punto de vista de la física, tiene miles. Y bueno, y obviamente en cada ciencia tiene algo. Viste que con la matemática no pasa mucho eso. Pasa que a vos te dicen, bueno, con las funciones pasa algo similar, que las encontrás en distintos ámbitos. Vos podés estudiar, no sé, algo de económicas y vas a encontrar una aplicación de funciones. Vas a estudiar ingeniería agrónoma y vas a encontrar una aplicación de funciones. Con derivada pasa algo particular, pero no pasa con todos los temas. Ah, sí. Sí, no, yo porque... Física un montón. Si tienen física van a usar derivadas un montón. Vamos. Profe, Bien. arriba dice V corta es igual a M sobre S. Ah, sí, pero esto porque me dijeron en qué unidades. Metro por segundo es una unidad para medir la velocidad. Ah, ok. ¿Cuántos metros en función? Metros por segundo a la 2 es la aceleración. Ok, muchas gracias, profe. No, de nada. Bueno, con esto la idea es que se pongan a tratar de terminar la guía de derivada, porque ya la semana que viene vamos a estar con la continuación, que es lo que tiene que ver con aplicaciones de la derivada. Obviamente tiene que ver con esto, pero bueno, necesitamos que terminen primero esta. Así que, bueno, nada, a trabajar con lo que sigue. Bueno. No, bueno, la semana que viene, la semana que viene no nos vemos. No. ¿No? Porque Claro, no. es feriado. Bueno, Claro. escúchenme. La semana que viene traten de asistir a alguna de las otras clases. Porque obviamente vamos a tratar de no atrasarnos. Es la única comisión que tiene feriado el martes. Entonces, por las dudas, para que lo tengan en cuenta, les doy mis otros horarios. ¿Cómo? El jueves volvemos a tener con vos, Sí, obvio. de 8 a 10. No, yo los jueves estoy a la tarde. No. El tema es tener un horario Con Claudia antes del tenemos martes. que hacer. Claro, porque el jueves, además, si tenés el jueves, ya vas a tener la segunda clase. Claro. A ver, yo por si les sirve, tengo los lunes a las 17, tengo. Esta la tengo yo. Claudia tiene los lunes también a las 13:30. ¿Qué comisión es? Esta creo que es la P1 y esta es la P2. Listo. Esas son dos clases primeras de la semana, o sea, tendrían que ver de ir a alguna de esas dos, porque después la segunda clase la van a tener de la semana. Profe, ¿Sí? yo no Los esperamos podría en cualquiera de las dos. Yo no podría porque me anoté en otra carrera y justo curso en esos horarios esos días. Bueno, no puedo solucionar. Mejor curso en La verdad que no sé qué decir. Porque me anoté en dos carreras y digo, estoy cursando las dos al mismo tiempo. Yo voy a ver si la grabo igual la clase. Ah, listo. La del lunes, por las dudas. Me anoté en otra carrera y la tengo en esos horarios. Bueno, y también bueno. virtual. Voy a tratar de no olvidarme, voy a tratar de grabarla, si de última, si alguno no puede ir a ninguno de los dos horarios, de última la puede mirar. Yo si me meto seguro la grabo, así que